con sus fallas. Ahí si hay alguna situación que no se vea, si no se escucha, me avisan, porque sí, el internet está muy intermitente. Yo tuve algunos problemas para conectarme. Bueno, entonces, pues vamos a continuar con el repaso que estamos haciendo. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la función renal. Aquí pues nosotros tenemos que recordar que la principal función o la función fundamental de nuestro riñón es mantener la homeostasis del organismo, ¿no? Mantener un buen equilibrio, el equilibrio ácido-base, mantener el equilibrio de electrolitos en el organismo, más allá de la formación de orina, ¿no? Si nosotros preguntamos a la población general, pues lo que nos van a decir, ¿no? Pues ¿para qué sirve el riñón? Para producir orina, ok. ¿Cuál es el objetivo de la producción de orina? Pues es obviamente el mantener el equilibrio del medio interno. ¿Esto cómo lo consigue? Pues eliminando aquello que está en exceso, aquello que puede resultar dañino para el organismo y conservando aquellos electrolitos, aquellas proteínas, aquellos compuestos que realmente son útiles para nuestro organismo. Bueno, entonces, pues nosotros lo que es importante es que sepamos eso, ¿no? Que la función de nuestro riñón va más allá de simplemente formar orina. Entonces lo que va a hacer es que regula nuestro medio interno, regula nuestro líquido extracelular en una forma directa al conservar y eliminar electrolitos, agua, conserva aquello que necesitamos, elimina todos los excedentes, inhibir a todos aquellos compuestos que de alguna forma son desechos, son compuestos, productos metabólicos de desecho que de alguna forma ya no nos son útiles. Los más conocidos pues son urea, creatinina, y también nos sirve para eliminar algunos productos externos, ¿no? Sobre todo fármacos. Sabemos que hay muchos fármacos que se pueden eliminar por acá. Todo esto al regular el volumen de nuestro líquido extracelular, de nuestro medio interno, pues indirectamente también regula la composición de nuestro líquido intracelular. También pues al ser el responsable de manejar los volúmenes, pues obviamente tiene una función fundamental sobre el sistema cardiovascular. Ya comentamos que la angiotensina 2, que es el resultado de la liberación de la renina y su acción sobre el angiotensinógeno, es el principal vasoconstrictor del organismo. Entonces es uno de los órganos que nos va a regular la presión arterial. Nos regula obviamente la volemia y obviamente eso tiene una consecuencia directa sobre la función cardíaca. Y aparte de todo, habíamos comentado que tiene una función endocrina, ¿no? La producción de hormonas que de alguna forma van a regular sistemas muy importantes de nuestro organismo. Tiene aparte de todo esto una función fundamental en el equilibrio del calcio, el fósforo y por tanto en la dinámica ósea, que a veces eso se nos olvida, ¿no? El hecho de que aquí sea donde se sintetiza el 1,25 de hidroxicólicalciferol o la vitamina D activa, pues esto influye directamente sobre la hormona paratiroidea y esta hormona paratiroidea influye directamente sobre la salud ósea. Entonces, pues también el riñón de alguna forma, a lo mejor un tanto indirecta, también nos sirve para mantener una adecuada salud ósea. Y entonces, como vimos, la función del riñón va mucho más allá de producir orina. Ahora, cuando nosotros definimos orina, debemos saber que la orina es el resultado final del ultrafiltrado glomerular después de pasar por todas las modificaciones tubulares. Es decir, después de haber pasado un proceso de reabsorción y un proceso de secreción tubular. Como habíamos comentado, lo que está en la cápsula de Bowman
se llama filtrado glomerular y es el precursor de nuestra orina. Lo que ya es orina como tal es lo que se encuentra ya en el túbulo colector. Incluso una vez que pasa el área cribosa se puede llamar orina. Antes de esto todavía no es orina, aún va sufriendo modificaciones. Entonces, para que nosotros podamos finalmente producir orina, que es donde van los desechos del organismo, donde van todos los excedentes de agua, donde van todo el exceso de hidrogeniones, también al eliminar hidrogeniones, pues van a regular lo que es el equilibrio ácido-base del organismo. Entonces, para que nosotros tengamos esto, dependemos de 3 procesos. 1, un adecuado flujo sanguíneo renal. 2, un adecuado filtrado glomerular. Y 3, un adecuado proceso de secreción y reabsorción tubular. Si cualquiera de estos 3 puntos no está funcionando en una forma adecuada, nuestra producción de orina se va a ver alterada. Y más allá de que si te producimos o no orinas, si orinamos o no orinamos, lo más importante es que se va a perder el equilibrio del medio interno. Es muy común que las personas, cuando nosotros llegamos y les decimos, no, pues fíjese que usted tiene una enfermedad renal avanzada y va a requerir un tratamiento sustitutivo, ¿qué es lo que ellos nos dicen? ¿Cómo voy a tener una enfermedad renal si orino bien? Bueno, pues sí, puede ser que orine bien, pero pues a final de cuentas eso solamente nos está hablando de que tuvo un buen filtrado probablemente, pero no sabemos cómo estuvo la secreción o la resorción, o nos está hablando de que el flujo renal estaba adecuado, pero todo el resto del proceso de formación de orina está alterado. Entonces, el hecho de que la persona todavía orine no quiere decir que tenga una adecuada función renal. El hecho de que tenga volúmenes bajos tampoco necesariamente implica un daño permanente del riñón, ¿no? Pudiera ser que precisamente por la función del riñón, si este paciente ha tenido una deprivación importante de líquidos, obviamente la producción de orina va a decrecer para mantener el equilibrio interno y mantener un adecuado volumen de agua en el organismo. Entonces, la orina pues es una medida indirecta, pero no exacta de la función renal. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuánto producimos, cuánto es la producción normal de orina. La producción normal de orina es 1 mililitro por kilo por hora. ¿Sale? Esto es muy fácil de sacar, pues, sobre todo cuando el que nos interesa saberlo principalmente es en el paciente hospitalizado, el paciente crítico. En ese paciente, todo paciente crítico, todo paciente hospitalizado, todo paciente posoperado, es importante vigilar la función renal y pues obviamente es fundamental que a todo paciente que tenemos hospitalizado hay que preguntarle, ¿está orinando y cuánto está orinando? Si nosotros tenemos alguna sospecha de lesión renal o de alguna falla, podemos hacer esto, ¿no? Entonces medimos, vemos cuánto un volumen urinario de 24 horas, eso lo dividimos entre 4 y lo dividimos después, y ese resultado se divide entre los kilogramos de peso que tenga este paciente. Si nos da 1.5, 1.3, 1.2, pues estamos hablando de una producción normal de orina. Si nos da por debajo de 0.5, pues estamos hablando de un paciente que está en riesgo. Ahora, no solamente es el concepto de orina, también es importante tener el concepto de qué es agua libre. El agua libre es toda el agua que se elimina en orina, que está libre de solutos, y el volumen aproximado de agua libre es de 400 mililitros por día. Hay 2 definiciones que son fundamentales que ustedes deben tener en cuenta. Oliguria, estamos hablando de aquellos pacientes que están orinando entre 50 y 400 mililitros en un día. Y anuria se considera a todo paciente que orina menos de 50 mililitros. Hay pacientes que te dicen, sí orino. ¿Y cuánto orino? 3 gotitas. 3 gotitas ya no es orina, ya es anuria. ¿Vale? Entonces es muy importante que nosotros tengamos
muy en cuenta estos conceptos para saber cuándo es oliguria y cuándo es anuria. Ahora, el otro concepto, lo que es poliuria. Poliuria es un concepto un tanto subjetivo, ¿no? Realmente no podemos definir un volumen a partir del cual ya es anormal, porque esto va a depender mucho de una serie de factores. El principal, pues obviamente el volumen. Se entiende que una mujer de 40 kilos, de unos 50 de estatura, pues va a producir menos orina que un hombre con una gran masa muscular de 90 kilos, de 1,80 de estatura, ¿no? Ese varón de 1,80 de estatura con 90 kilos, con un porcentaje de masa muscular mucho mayor, es esperado que tenga una mayor producción de orina, un mayor volumen urinario. Ahora, el otro extremo, un ancianito a lo mejor de 60 kilos, de unos 50 de estatura, su volumen urinario va a ser menor. Entonces, ante esa duda, se considera que si nosotros excedemos el 1,8 mililitros kilo hora, estamos hablando de poliuria. Como les digo, es un término muy subjetivo. También habrá que ver cuánto volumen le estamos pasando. Entonces, a veces durante una hospitalización, por X razón, alguien le deja una solución salina para vena permeable, teóricamente, y pues eso significa, eso se entiende como la enfermera le regula como ella cree. Teóricamente debería ser el menor volumen posible, pero pues obviamente eso no te está dando ningún concepto claro. O pues a veces también por X razón se nos pasa, llega un paciente deshidratado, le pasamos un litro cada 6 horas, pasan 3 días y nadie actualizó indicaciones, el paciente ya está rehidratado y le seguimos pasando 4 litros al día. ¿Qué va a pasar? Pues su producción de orina va a ser mayor. Entonces, como les comentaba, el concepto de poliuria puede ser un tanto subjetivo. El concepto de oliguria está un poco más establecido por debajo de 400 mililitros al día, y el concepto de anuria son menos de 50 mililitros día. Entonces, pues obviamente, para que nosotros tengamos un adecuado proceso, necesitamos que todo esto inicie por un proceso de filtrado. Y este proceso de filtrado glomerular requiere de un gran volumen de ultrafiltrado, un gran volumen de plasma que atraviese nuestros capilares glomerulares. Y en este proceso va a haber un proceso selectivo de filtrado. Entonces, de todo el plasma que atraviesa aquí, va a haber agua y solutos que van a atravesar nuestros capilares glomerulares. A eso se le llama filtrado glomerular. Ese filtrado glomerular pasa a los túbulos y del filtrado glomerular se reabsorbe el 99% del líquido que se filtra en el glomérulo es reabsorbido. De manera que esto nos lleva a nuestro volumen urinario final. Bueno, el flujo sanguíneo promedio, ¿no? Y nuevamente llegamos al punto, es un flujo promedio. El flujo sanguíneo renal es alrededor de 1,200 mililitros por minuto. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos, es lo que se está recibiendo de sangre cada minuto. Cada minuto nuestro riñón está recibiendo 1,200 mililitros, lo que corresponde a 660 mililitros de plasma. Esos 660 mililitros de plasma son los que son susceptibles a transformarse en filtrado glomerular y posteriormente, después de pasar por los procesos de reabsorción y secreción, transformarse finalmente en orina. Este gran volumen de líquido pues se da porque tenemos una red vascular con una resistencia relativamente baja. Las resistencias vasculares a nivel del riñón son más bajas que a nivel sistémico. Cuando hablamos de las zonas de resistencia vascular a nivel glomerular, tenemos lo que es la arteria eferente y los capilares glomerulares, que por su tortuosidad y pequeño calibre son zonas de baja resistencia. ¿Vale?
Entonces, una vez que llega nuestro flujo sanguíneo a la arteriola aferente por sus características genera una caída de la presión hidrostática bastante brusca con respecto a las resistencias sistémicas. Entonces ya habíamos comentado, la resistencia vascular a nivel del primer sistema capilar se regula por la resistencia, por la contracción de las arteriolas aferentes y eferentes y por los cambios geométricos de los capilares, ¿vale? Esto está inducido por la contracción de las células pericapilares, que para decirlas de una forma correcta, está hablando la geometría de los capilares se ve influido directamente por la contracción o por la actividad de las células del mesangio que le están dando sostén, ¿vale? Todo esto ya lo vimos cuando hablábamos de anatomía, entonces no vamos a detenernos demasiado en esos puntos. Ok, entonces aquí tenemos esta curva donde vemos las resistencias capilares y pues sabemos que nuestra resistencia, nuestra presión arterial media promedio anda alrededor de los 110 mililitros. Conforme llegamos a las arterias arciformes, ya sabemos dónde están las arterias arciformes, no necesitamos recordarlo. Y a las interlobulillares la presión sigue siendo relativamente constante. Y esa presión baja en una forma más significativa en el momento que inicia la arteriola aferente en su primer segmento. Y a lo largo de la arteriola aferente, al ser una arteriola con muy baja resistencia, la presión intravascular cae bruscamente, ¿no? Llegando a una presión arterial media alrededor de 70. De ahí entramos a nuestros capilares glomerulares, en los cuales conforme se va generando todo nuestro filtrado glomerular y va saliendo el plasma hacia la cápsula de Bowman, hacia el espacio virtual de Bowman, pues eso, entre otras cosas, la salida de sales, la salida de agua, provoca una baja significativa en la presión. De manera que al salir hacia la arteriola eferente, nuestra presión ha caído de una forma significativa. ¿Sí? Y cuando llega hacia la red capilar peritubular, estamos llegando y sabemos que las presiones intravasculares, arteriales, van a ser sumamente bajas. Esto también tiene una razón de ser. En nuestro capilar peritubular, nuestro vaso recto, ¿qué va a pasar? Ahí lo que nosotros esperamos es un flujo contrario. ¿Sí? Si nosotros recordamos, en el sistema glomerular, lo que nosotros esperamos es que el agua y los solutos vayan de la sangre hacia el espacio virtual. Ahora, en los capilares peritubulares, lo que nosotros esperamos es que todo ese líquido que fue reabsorbido pase del espacio virtual del tubular hacia el intersticio y finalmente hacia la circulación y salga hacia la vena. Entonces, eso es lo que eso se ve favorecido por esta caída de la presión vascular. Entonces, llegamos a que en el glomérulo nuestra presión hidrostática media es de 46 más menos 8 milímetros de mercurio y eso va a estar dado definitivamente por las resistencias de las arteriolas y por la presión perfusoria renal. Ahora, la presión del capilar peritubular está dada principalmente por la presión que hay previamente en el glomérulo, la resistencia de la arteriola aferente y la resistencia del conjunto venoso. Creo que esto queda relativamente entendido, cuáles son los puntos que nos van a generar la resistencia del pericapilar. Pues obviamente esto es la presión intraglomerular porque de esa depende cuánta cantidad de líquido va a llegar a nuestro sistema pericapilar. Obviamente, la resistencia es de dónde inicia y dónde termina el sistema capilar. De dónde inicia en la arteriola eferente y dónde termina en nuestro sistema venoso. Entonces, esos son los 3 puntos que nos van a dar la presión hidrostática a nivel peritubular.
Y la presión hidrostática a nivel del capilar, ya habíamos comentado, a nivel del capilar glomerular, está generada por arteriola aferente, eferente y el conjunto de capilares. Bueno, entonces son dos puntos diferentes, son dos sistemas capilares en un mismo órgano, entonces de ahí es que nosotros tenemos que tener bien claro este concepto. Ahora, pues obviamente todas estas resistencias nos van a servir para mantener un flujo sanguíneo constante. El hecho de que nosotros debemos mantener esa presión hidrostática en el capilar de 46 más o menos 8 milímetros de mercurio. Si esa presión baja, ¿qué va a pasar? Se detiene el filtrado glomerular. Si esa presión es mayor, ¿qué va a pasar? Se va a lesionar la estructura del podocito. Entonces, de ahí es muy importante que nuestra presión intraglomerular siempre sea constante. ¿Cuáles son los mecanismos que generan esto? Pues existen una serie de mecanismos, pero en términos generales se han agrupado en tres teorías, en tres respuestas. Una respuesta miogénica, una retroalimentación tubuloglomerular y una respuesta metabólica. Ninguna de estas es excluyente, no son mutuamente excluyentes, sino trabajan en conjunto los tres sistemas de autorregulación del flujo sanguíneo. ¿Vale? Entonces, son los tres mecanismos se echan a andar en forma simultánea ante los cambios de presión, de manera que se mantiene una presión arterial, una presión capilar constante en el glomérulo. ¿Vale? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un flujo sanguíneo constante nos va a permitir tener una tasa de filtración constante y una media de presión arterial constante. ¿Sí? En el momento que se altera el flujo sanguíneo, se altera la presión arterial, se va a alterar la tasa de filtrado glomerular. Entonces, para que nosotros tengamos esta situación en una forma constante y un adecuado flujo y una adecuada formación de filtrado glomerular, tienen que mantenerte esto en unos rangos sumamente estrechos. Bueno, entonces para que esto ocurra, primero que nada tenemos lo que es la teoría o la respuesta miogénica. Esto pues ya lo entendemos, ¿no? Miogénico pues obviamente quiere decir que está implicado el músculo. ¿Qué músculo? Pues el músculo de las arteriolas. Entonces aquí tenemos que ante el aumento del flujo arteriolar, por un aumento de la presión sistémica, estas van a generar una contracción que aumenta las resistencias, manteniendo el flujo sanguíneo constante. ¿Sale? No permiten el incremento del flujo sanguíneo y este se mantiene constante y por tanto las presiones glomerulares se mantienen constantes a pesar de que, a nivel sistémico nuestra presión esté más elevada. Ejemplos, pues obviamente si yo tengo una respuesta adrenérgica intensa, pues voy a liberar mayor adrenalina, mi presión arterial puede subir algunos milímetros de mercurio, y obviamente eso va a generar una mayor cantidad de plasma moviéndose, pero al llegar a la arteriola detecta esto y se contrae para mantener la misma cantidad de sangre que llegue al glomérulo. ¿Vale? Entonces, de esa manera, evitamos la lesión del podocito, evitamos la alteración en la estructura, en la anatomía glomerular. Entonces, el músculo liso de las arterias se contrae y se relaja dependiendo de la disminución o aumento de la presión arterial. ¿Vale? Aquí, obviamente, este sistema tiene un punto en el cual se rompe, ¿no? Y eso es la razón de lo que ya veremos en algún momento, que es la nefroangiosclerosis o la nefropatía hipertensiva. Si es un aumento transitorio de la presión por una descarga adrenérgica, por una emoción fuerte, porque corrió un maratón, pues a final de cuentas, eso va a generar una distensión vascular, después viene una contracción que eleva las resistencias y se mantiene un flujo constante. Pero va a llegar un momento que si la presión está
permanentemente elevada, esto se va a ver rebasado. Bueno, todo esto se basa obviamente en la teoría de Laplace, ¿no? En la ley de Laplace, en la cual hablamos de un flujo de gradiente transmural de presión, la cual depende de nuestra presión o la presión de los vasos depende de la presión transmural por la resistencia, por el radio interno del vaso. ¿Esto a qué va? Que obviamente si aumenta el radio, disminuye la tensión. Bueno, nuestro segundo sistema de regulación del flujo sanguíneo renal es precisamente la regulación túbulo-glomerular. Y ya habíamos comentado que tenemos receptores de presión arterial que se encuentran principalmente a nivel de nuestro túbulo contorneado distal, a nivel de la mácula densa. Entonces, ¿todo esto a qué va? Si hay aumento de la presión hidrostática, pues el capilar va a filtrar más y va a haber un mayor volumen de filtrado glomerular. Esto, al ir recorriendo todo el túbulo, va a generar mayor volumen y por tanto mayor distensión del epitelio tubular. Eso es detectado a nivel de la mácula densa. ¿Sale? Y entonces, si aumenta el flujo, la mácula densa necesita generar vasoconstricción preglomerular y para esto va a generar una liberación de renina. Y ahora, nuestra teoría metabólica. Si nuestro flujo sanguíneo renal disminuye en una forma muy significativa, si no está llegando suficiente sangre a nuestro glomérulo, ¿qué va a pasar? Pues tampoco va a llegar suficiente sangre al sistema peritubular. Entonces, al llegar menos sangre al glomérulo, llega menos sangre al sistema al sistema capilar peritubular y por tanto va a haber una isquemia relativa a nivel del parénquima renal y eso va a generar la producción de metabolitos vasodilatadores que devuelven la resistencia arterial al nivel original. Entonces, por un lado tenemos que hay situaciones que van a generar una constricción, pero también hay situaciones que van a generar una relajación del sistema tubular y mientras se mantenga este delicado equilibrio, vamos a tener una adecuada producción de flujo sanguíneo renal, la cual va a ser constante y la cual va a permitir que nosotros mantengamos una adecuada homeostasis. Aparte de todo esto, sabemos que hay ciertas situaciones exógenas que nos van a regular el flujo sanguíneo renal, y hay sustancias vasoactivas que vienen de otras partes del organismo que van a generar mayor o menor producción de orina. Y de estas, pues obviamente ya habíamos comentado, sustancias vasoconstrictoras. El vasoconstrictor más poderoso a nivel sistémico es la angiotensina 2. Y ya sabemos que la angiotensina 2 se produce cuando la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por efecto de la enzima convertidora de angiotensina, que se va a encontrar predominantemente a nivel pulmonar. La noradrenalina, vasopresina, que se secretan en diferentes lugares, y uno de los más representativos son las glándulas suprarrenales. Las endotelinas y el tromboxano A2 son sustancias vasoconstrictoras. Ahora, por otro lado, tenemos el péptido atrial natriurético. ¿Ese dónde se produce? En las aurículas. En las aurículas. ¿En qué aurícula? Aurícula derecha. En la aurícula derecha. ¿Cuál es el estímulo? ¿Por qué se produce? ¿Qué es lo que estimula la secreción del péptido natriurético? Una sobrecarga de volumen. Exactamente. La distensión de la aurícula derecha nos está hablando que tenemos mucho volumen. Eso va a generar la dilatación de la aurícula y eso genera la liberación del péptido atrial natriurético.
¿qué va a hacer? Va a generar vasodilatación a nivel renal. ¿Para qué se genera la vasodilatación? Para que llegue más sangre al glomérulo y haya mayor filtrado y por tanto se puede eliminar mayor cantidad de volumen y se reduzca la distensión del auricular. Entonces, pues, ya vimos así es como va a funcionar esto. Otros vasodilatadores importantes, dopamina, que bueno, sabemos que ahí está, tiene ciertos efectos, pero otro que es sumamente importante es la histamina. Sabemos que la histamina se va a liberar principalmente ante reacciones alérgicas y esto toma una vital importancia en lo que es el choque anafiláctico. Pues sí, el choque anafiláctico es prioritario asegurar vía aérea, es prioritario ver que el paciente respire, pero también es prioritario ver que esté adecuadamente hidratado porque la dilatación que genera la histamina nos genera una reducción abrupta del flujo sanguíneo renal que puede llegar a generar una lesión renal aguda. Entonces, es otro punto que tenemos que recordar. Entonces, ya habíamos comentado, para que la orina finalmente se forme, la orina va a ser el resultado de nuestro filtrado glomerular, más todas aquellas sustancias que se secreten en los túbulos, menos todo lo que se reabsorbe, ¿no? Entonces, eso es finalmente orina. Orina no es lo que se forma aquí, orina es lo que se encuentra ya hasta el sistema colector, ya después de haber pasado por todas las modificaciones, hasta entonces se llama orina. Prácticamente cuando ya pasó el área cribosa y se encuentra en la pelvecilla, en ese momento ya podemos hablar de orina. Antes todavía no. Antes es filtrado glomerular o es líquido tubular. Entonces, nuestro filtrado glomerular, pues obviamente va a iniciar cuando nuestro plasma pasa por el capilar glomerular y atraviesa primero las hendiduras del capilar fenestrado, atraviesa nuestra membrana basal y tiene el tamaño suficiente para atravesar las hendiduras de filtración que se forman por los pedícelos de nuestros podocitos. ¿Vale? Esto generalmente se hace por medio de gradientes de presión. No se requiere un gasto de energía local, no es un proceso que metabólicamente requiera una gran cantidad de energía adicional. ¿Vale? Entonces solamente se genera por gradientes de presión. Eso es lo que nos va a generar nuestro filtrado glomerular. ¿Vale? El área de filtrado, pues obviamente es muy importante para que nosotros tengamos un adecuado filtrado. Hablamos de que el área de filtrado de una persona sana es de aproximadamente 15,000 centímetros cuadrados por cada 100 gramos de músculo esquelético. Por cada 100 gramos de músculo estriado nosotros tenemos 15,000 centímetros cuadrados de área filtrante. ¿Esto a qué me refiero? A que si nosotros pusiéramos y extendiéramos todo lo que son la superficie capilar, glomerular y rodeada por pedícelos y la extendiéramos, sería una superficie sumamente grande. Entonces nuestra tasa de filtración va a ser el resultado de una constante de filtración de cada. Aquí la constante de filtración es diferente para cada molécula. Es diferente para el sodio, es diferente para el potasio, para magnesio. ¿Vale? Entonces nuestra constante de filtración por el gradiente de presiones es igual a la tasa de filtrado glomerular. Entonces, cuando hablamos de gradientes de presiones, estamos hablando de la presión del capilar glomerular menos la presión de la cápsula de Bowman, que en este caso actúa como intersticio, y menos la presión oncótica del capilar glomerular. Aquí, pues obviamente, si nosotros nos vamos a las fuerzas de Starling, siempre desde que hemos estudiado anatomía, fisiología, pues hemos hablado de las fuerzas de Starling para el intercambio capilar, y siempre hablamos de 4 fuerzas de Starling, 2 de un lado y 2 del otro.
aquí eliminan una, ¿sí? Aquí no hay presión oncótica de la cápsula de Bowman. ¿Por qué no entra esa en la ecuación? ¿Por qué razón no metemos la presión oncótica de la cápsula? Porque el ultrafiltrado que se obtiene en la cápsula de Bowman no tiene proteínas y como la presión oncótica está determinada por las proteínas, por eso no se incluye. Exactamente, es cero, ¿no? Exactamente, porque el valor de esa presión oncótica es cero. Entonces se podría poner, pero sería la presión glomerular más la oncótica, entonces sería la glomerular más un cero menos estas. Entonces de ahí viene esta situación de la fórmula, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos entendiendo todo esto, pues vemos que realmente no es difícil. Entonces de aquí, pues obviamente de acuerdo a esos gradientes de presión, se genera una presión de filtración y eso se multiplica por nuestra constante de filtración y tenemos la tasa de filtrado glomerular específica para cada uno de los componentes. Esa tasa de filtrado glomerular, esa constante de filtración, pues obviamente está dada por las características del elemento ultrafiltrante, es decir, qué tan permeable es ese soluto, ese compuesto, y qué superficie de membrana puede utilizar. Bueno, entonces nosotros recordamos que cuando hablamos de este valor de presión glomerular, estamos hablando de un valor de 46 más menos 8 milímetros de mercurio, que esta es nuestra presión hidrostática. ¿Vale? Entonces, normalmente tenemos aquí nuestra presión en 46 más menos 8 milímetros de mercurio. Esa es la presión que vamos a tener en nuestro capilar. La presión oncótica del plasma siempre se va a mantener constante. Y entonces, nuestro gradiente de filtración va a depender de nuestra diferencia de presión acá y acá. ¿Qué va a pasar en todo esto? Conforme va avanzando, la presión la presión dentro de los capilares se va a ir cayendo. De manera que cuando nosotros llegamos a los peritubulares, la presión dentro del capilar es muy baja, pero tenemos una presión oncótica constante. Entonces las fuerzas que están a favor de la salida de los líquidos se ven superadas por la fuerza o por las fuerzas que favorecen la entrada de los líquidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se filtra aquí, en los túbulos va a generarse un proceso de reabsorción y ese líquido se queda en el intersticio, pero ese líquido pasa nuevamente al capilar porque aquí la presión es más baja. Entonces el líquido regresa a nivel de las vénulas. ¿Vale? Nuestro filtrado glomerular va a reducirse o va a variar dependiendo de si hay una vasoconstricción de la aferente, si hay una vasoconstricción de la eferente, si se dilata la eferente o la aferente. Todo esto nos va a generar alteraciones en nuestra presión del capilar glomerular y todo esto nos va a generar alteraciones o diferencias en nuestro filtrado glomerular. Entonces, como habíamos comentado, la presión glomerular y la presión oncótica glomerular no suelen ser constantes, van variando. La presión glomerular va disminuyendo ligeramente a lo largo del capilar y la presión oncótica va incrementando. ¿Por qué se incrementa la presión oncótica? Porque dentro del capilar se quedan atrapadas las proteínas. Entonces, la presión dentro del glomérulo disminuye porque sale el agua y la oncótica aumenta porque las proteínas se quedan. ¿Esto a qué nos va a llevar?
a que si bien al principio del capilar existe un ultrafiltrado más significativo, conforme va aumentando la presión oncótica y disminuyendo la presión hidrostática, llegamos a un punto en el que llegamos a un equilibrio. ¿Vale? Ese punto es el punto de equilibrio glomerular. Y entonces en ese punto se para el filtrado glomerular. Y como habíamos comentado, puede ser diferente para cada uno de los componentes. Entonces aquí vemos que conforme se va reduciendo nuestro gradiente, la presión del capilar se va tratando de mantener estable y conforme va aumentando la presión oncótica, se van equilibrando las fuerzas y llega un punto en el cual existe un equilibrio que es el punto en el que se detiene el filtrado glomerular. Bueno, ¿qué sustancias se filtran? Pues obviamente esto va dependiendo principalmente del radio de las moléculas. Todas las moléculas que miden menos de 18 Armstrong pasan fácilmente por toda nuestra membrana de filtración, por toda nuestra barrera de filtración. Pasan el capilar fenestrado, la membrana basal y las hendiduras de filtración sin ningún problema. Mientras que aquellas que miden más de 45 Armstrong no pueden atravesar y no pueden ser filtradas. Por otro lado, también están las cargas eléctricas. Y normalmente nosotros tenemos una carga eléctrica negativa que favorece que todas aquellas moléculas con carga positiva puedan atravesar la membrana con una mayor facilidad y las moléculas con carga eléctrica negativa tienden a ser repelidas, como las proteínas. Bueno, ¿comentarios, dudas hasta aquí? No, doctor. ¿Seguros? Ok. Bueno, pues parece que es un grupo que entiende todo con mucha facilidad. Bueno, a ver. ¿Está Aguilar Melgar?